Metropolitana la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una edición más de Rostros de la Cultura en el programa correspondiente al 15 de abril de 2023 a través del primer sistema de noticias 45.2 Expresión Ciudadana. Y hoy tenemos un programa muy rico, muy variado. Nuestro invitado de esta mañana es el maestro Vladimir López. Bienvenido, Vladimir, es un gusto saludarte y tenerte en Rostros de la Cultura. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Bien, Vladimir pertenece a una familia que ha promovido el libro, la cultura del libro, la literatura en nuestra ciudad. Es el representante de la librería El Día, una librería de demasiada tradición, de mucha importancia y que se convirtió también en un tiempo en un proyecto de difusión cultural en el más amplio sentido de la palabra, publicando, organizando actividades, promoviendo incluso la Feria del Libro, y para ello hemos invitado a Vladimir para que nos platique de la historia de la librería El Día. Y empezamos justo preguntándote la historia de la librería El Día, Vladimir. ¿Cómo surge y en qué año surge la librería El Día de Tijuana? Bueno, gracias, Pedro. Bueno, antes de contestar tu pregunta, me gustaría hacer un comentario aquí a título personal, porque bueno, creo que tú y yo solamente nos hemos conocido, aunque de algunos años para acá, pero siempre de interacciones breves, principalmente trabajando en la Feria del Libro, Así es. Creo de manera indirecta, porque la amistad de tantos años que tienes con mi padre, ¿verdad? Alfonso. Con don Alfonso López Camacho. Ajá, pero nunca hemos tenido oportunidad de una plática, digamos, un poquito más extendida como esta, y Y va a ser ante las cámaras. Sí, un escenario curioso. Pero me gustaría, antes que nada, expresar personalmente mi admiración y mi respeto por tu trayectoria y tu labor realizada en todos estos años, tanto en la gestión pública como en la iniciativa privada. Me parece admirable y increíble todos los proyectos que has desarrollado y el impulso que has dado a la cultura en el Estado. Muchísimas gracias. Todos estos años, y además ver cómo sigues buscando nuevas avenidas y otros proyecos como tu galería de tiempo reciente, y este espacio. Entonces, pues es súper admirable, y quisiera aquí mismo quitarme el sombrero y darte mis respetos. Ya me desarmaste, ya taché la mitad de las preguntas. Bueno, Muchísimas gracias. Tenía que decirlo, siento. Muchas gracias, Vladimir, pero dentro de ese devenir que mencionas, de ese trabajo que se ha desarrollado, estará por definirse si tuvo importancia o no. Tu padre siempre fue un ejemplo a seguir. El trabajo incansable de la librería, iniciados de tu abuelo, siempre fue, y muchos de mi generación abrevamos en la librería El Día de la calle Sexta, y muchos libros que nos formaron a través de las recomendaciones de Héctor Lucero, de Ruth Vargas, de Mario Ortiz Villacorta, tal. ¿Dónde tienen ese libro? En la librería El Día. ¿Dónde vamos a encontrar los autores del boom latinoamericano? En la librería El Día. Entonces se fue creando una costumbre, se fue creando un gusto, y luego, empezamos asistiendo a la librería a conseguir lo que necesitábamos para la escuela, y luego la amistad con Alfonso. Yo conocí a Alfonso en una feria de libro en Minería a través de Héctor Lucero Antuna, que me dijo: oye, viene Alfonso de Tijuana, vamos a vernos con él en el Palacio de Minería, en la librería, en la Feria del Libro de la UNAM, y luego vamos a conversar con él. Yo lo conocí más en el sentido amistoso en la Ciudad de México, pero por eso nos da mucho gusto que estés aquí. Le mandamos un fuerte abrazo a Alfonso también. Entonces, un poco, Vladi, cuéntanos la historia de la librería, cómo decide tu familia abrir, en qué año, ese espacio que se convirtió en clave en la formación y la promoción de la cultura en Tijuana. Por favor. Sí, claro. Pues la librería tiene una historia, digamos, interesante o curiosa en el sentido de cómo se gestó, ¿verdad? Inicialmente. Pues fue ya cumpliendo este año 60 años de su inauguración, de su fundación en el 63. Fue mi abuelo, Alfonso López Camacho, quien llegó aquí a Tijuana. Bueno, él
nació en un pueblo minero del sur de España, Lucañana de las Torres, en la provincia de Andalucía. Sí. Y pues se traslada a Barcelona de joven, empujado por pues cuestiones del destino. En ese tiempo en Cataluña había un fuerte movimiento sindicalista y obrero, y se integra él al Partido Comunista Español. A los 28 años, en el 36, pues se desata la Guerra Civil Española. Claro. En ese entonces, mi papá Alfonso tenía, creo que un par de meses de haber nacido, era un recién nacido, y mi abuelo tenía 28 años, pero él se integra al ejército republicano y lucha en la Guerra Civil con el grado de capitán. Sí. Posteriormente, al final de la guerra, cuando las tropas de Franco invadían o se acercaban a Cataluña, hubo un exilio, una gran fuga de personas que buscaban escapar ahí de las tropas franquistas, y se van hacia la frontera francesa. Se dice que más de 500,000 de personas salieron, escaparon en busca de un resguardo, viendo Francia como un país, quizá como el paradigma de lo que ellos buscaban para España, un país de derechos humanos, de libertad. Claro. Pero que les tendiera la mano en ese momento, ¿no? Lo que se encontraron fue, pues, unos campos de concentración improvisados en los que fueron recluidos. Así es. En condiciones paupérrimas, sin las más mínimas condiciones higiénicas, según lo que yo he leído y estudiado un poco. Y ahí estuvo recluido, internado, hasta que en el 44, con la liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial, todas esas personas son liberadas y se da todo un desplazamiento de esa población a diferentes partes del mundo, ¿no? Una gran parte de ellos llegaron a México. Sí. Mi abuelo llega primero a Santo Domingo, posteriormente en el 48, me parece, o 46 llega a Ciudad de México. Al 46 llega a Ciudad de México y en el 48 me parece que se desplaza a Tijuana. Inicialmente, y curiosamente, llega y colabora con Luis Cheto en su incipiente empresa vitivinícola. Así es. Y administra las bodegas de Cheto. Y aquí rehace su vida. Posteriormente se casa con una señora llamada Tomasa Cortés y rehace su vida. Tiene otros, se desempeña en un restaurante llamado Mitla en la zona centro de Tijuana. Uh-huh. Por unos años, hasta que pierden ese local por cuestiones ahí del propietario, y busca un nuevo proyecto de vida. No sé en qué momento decide o cómo cae ahí aterriza la idea, pero decide abrir una librería que se establece en la calle Sexta, junto al Cine Roble. Correcto. Y bueno, ahí abre el local por primera vez en el 63. Curiosamente, pues, correspondiendo con su ideología, asume el nombre de El Día, que era entonces un periódico también de izquierda. Sí, un periódico de la Ciudad de México. Sí, claro. Uh-huh. Ajá. Y adopta el nombre y el logotipo del periódico porque consigue la distribución del diario. Uh-huh. Y así la librería, pues, se bautiza como Librería El Día, servicio bibliográfico. Y en ese entonces, pues, la librería, también por su fuerte ideología y su compromiso con la causa socialista, que en aquel entonces, pues, era, pues, después de la Guerra Mundial y la Guerra Fría, había ahí, pues, un choque entre las ideologías capitalista y socialista, ¿no? Pero la corriente socialista era muy fuerte, y la librería la dedica exclusivamente a literatura de tipo socialista, marxista, comunista, y importa mucho material de la Unión Soviética, de China. Y se dice, pues, que en ese entonces, como era una corriente tan fuerte y a la par con el capitalismo, ¿no? Era una batalla por ver qué sistema se imponía, ¿no? Había un turismo hacia la librería. Correcto, sí. De Estados Unidos. Hay un escrito muy curioso interesante de Daniel Salinas, en la que
menciona cómo Tijuana se consideraba o se reconocía por turismo de tipo, pues, hacia los vicios, ¿no? Las apuestas, los bares y otros tipos de actividades lúdicas, pero había un turismo que no se reconocía propiamente de estudiantes, por ejemplo, del sur de California, de otras áreas, que venían a la librería a buscar literatura que en Estados Unidos era prohibida. Y era literatura marxista, literalmente, ¿no? Que era pues se veía como una afrenta al sistema capitalista que ahí se defendía, ¿no? Y pues fue una especie de bastión para esa corriente en ese momento, hasta que en el 68, mi papá, Alfonso López, viene de España. Son 5 años después, ya tenía la librería algunos años de haberse establecido y ya se había ahí consolidado en la ciudad. Mi papá, o Alfonso, voy a decirle Alfonso, ¿verdad? Porque yo pues, le digo a mi papá, pero para el público que no lo conoce. Alfonso viene a Tijuana a apoyar a su padre en la librería, y después de un tiempo él decide pues que una librería genuina debiera tener contener todas las corrientes ideológicas y todas las áreas de conocimiento, no solamente canalizar un solo tipo de pensamiento, ¿no? Entonces abre la librería a todo tipo de editoriales y de publicaciones. Es cuando se traen pues, el Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, otras editoriales que en ese momento pues eran y siguen siendo importantes. Y entonces la librería se expande a otro tipo de publicación y a otro tipo de idea, y crece también en el sentido de que atrae un público más diverso, otro tipo de clientela. Se empieza a trabajar también el libro escolar. En aquel entonces, pues claro, el uso de la venta del libro de texto escolar fue un gran apoyo económico que permitió posteriormente crecer y desarrollar la librería hacia otra ubicación. Y pues básicamente así se gesta la librería. Esa fue la idea principal, cómo llegamos a existir ahí en la calle Sexta, que fue una librería pues un tanto icónica. Todavía hasta la fecha mucha gente llega a la librería que tenemos ahora en Zona Río y recuerdan aquella librería y preguntan por ella. Lamentablemente se cerró en el 2008. La librería la atendieron por todo ese tiempo la hija de la esposa de mi abuelo, claro, Amparo Cortés, y su marido Alejandro García. Doña Amparo y don Alejandro, quienes conocieron la librería, pues los conocen perfectamente. Mi mamá también estuvo colaborando. Y pues la librería estuvo ahí hasta el 2008, y todavía hay una generación de gente que todavía lo recuerda con mucho cariño y mucha añoranza, porque siempre precisamente que era donde ellos siempre encontraron sus libros, donde visitaban y hojeaban y conocían y se dio su formación como lectores, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido fue un punto importante para la vida cultural de la ciudad. Por supuesto. Voy a leer una cita que seguramente te es muy familiar, Vladimir, que es la cita de Goytisolo, que Alfonso atesora enmarcada en una parte importante de su oficina. Dice: recuerdo que años atrás en Tijuana experimenté una impresión parecida. Había recorrido durante horas las calles rectilíneas de una aglomeración interminable compuesta de cantinas, reñideros de gallos, frontones de high alay, espectáculos, baile de tax girls, oficinas de divorcio y evasión fiscal en medio de buscavidas, mariachis y rubias teñidas de la sociedad de San Diego y Los Ángeles, disfrazadas con peineta y mantilla para asistir a una corrida del Cordobés. Y di de pronto con una auténtica librería marxista-leninista abarrotada de obras de Mao, Castro y el Che. Entré en ella, la puerta estaba abierta, no había nadie, y mientras intentaba hacerme una difícil composición del lugar, irrumpió un personaje sanguíneo como Le Parpelú de Cherbourg, cantando alegremente en catalán. Instantes después, que es tu abuelo, ¿no? Es quien entra, yo supongo. Sí. Instantes después, sin darme tiempo de reponerme del choque, se asomaron 2 chiquitas mestizas de largas trenzas y cantarín acento para preguntar al dueño de aquel disparate si tenían estampitas de Mesopotamia. Confieso que al salir a la calle me senté mareado, como si hubiera bebido por una apuesta una botella entera de Chivas. Es decir, Juan Goytisolo recorre la avenida Revolución, da vuelta en la calle Sexta y encuentra en medio de una ebullición de domingo, porque esa es la impresión que tengo, porque refiere a la corrida de toros que solo ocurría los domingos, y la librería El Día abría los domingos.
¿no? Cierto. No cerraba ningún día de la semana. Y encuentra esta librería marxista en medio de esta ebullición turística que inspiraba la Avenida Revolución en torno a la tauromaquia. Entonces, me parece un texto que refleja muy bien lo que ocurría, ¿no crees? Sí, pinta muy bien ahí un cuadro ahí muy real, que quienes conocían la librería pues saben que había ahí, lo adornaban, un buen número ahí de fotografías en blanco y negro de autores rusos y de diferentes... Una gran fotografía de García Márquez también, ¿no? García Márquez, sí, pintaba ahí, era una parte de ahí de los... escribiendo descalzo, como decía García Márquez, que le gustaba escribir, esa, ¿no? Fotografía todavía está ahí en la oficina ahí de la librería en Zona Río. Pero sí, claramente, ahí también Alfonso me ha contado, pues bueno, que cuando él llegó, hacían, como mencionas, abrían un domingo, sí, claro. se vertió completamente a su nuevo oficio, se empeñó completamente en desarrollar esa labor ahí de crecer y apoyar la librería con jornadas de 9 de la mañana a 11 de la noche. Se dedicaba de lleno a la librería y posteriormente pues también se involucró mucho en la vida cultural afuera de la librería, apoyando proyectos independientes, haciendo grandes amistades con los personajes de la ciudad que en aquel entonces pertenecían ahí a toda la escena cultural y afortunadamente pues la librería ha persistido hasta el día de hoy. Así es, Vladimir. Y entre esos proyectos, pues hay que mencionar que el promotor de la primera feria del libro de Tijuana, pues es Alfonso, desde la librería El Día, ¿no? ¿Podrías recuperarme un poco ese momento? ¿Qué recuerdas? Pues sí, lo que... Bueno, eso fue en el año del 1980. Yo tenía entonces 4 años, estaba pequeño, no me tocó vivirlo así como tal, pero lo has escuchado. Lo que he platicado y escuchado muchas veces ahí de mi padre y por otros medios es que sí, bueno, en aquel entonces había un organismo, si no me equivoco, Codiecli, que era, a ver si recuerdo bien el nombre un poco largo, el Comité o Comisión para el Desarrollo de la Industria Editorial y comercial, lo que hoy también dice como la CANIEM, ¿no? La Cámara Nacional de Industria Editorial. Visitó a la ciudad la persona que dirigía este organismo y en pláticas con Alfonso acordaron a celebrar una feria del libro en Tijuana y en el 1980 por primera vez se lleva con la colaboración de este organismo y las librerías locales, que eran creo que 9 en aquel entonces, la primera feria nacional del libro de Tijuana. En 80. En el 80, así es. Bien. Después se lleva a cabo al siguiente año, se lleva por 2 años consecutivos la feria, se celebra en la Avenida Revolución, en la calle 8. Sí. Pero para el tercer año este organismo desaparece por alguna razón que desconozco y el apoyo que existía pues desaparece también. Entonces se interrumpe la feria del libro por 2 años hasta en el 84, 85 se retoma. Y desde entonces se había venido celebrando pues ininterrumpidamente por más de 30 años. Sí. La feria del libro creció, tuvo muchas pues versiones, cambiando de sede y con diferentes distintas formas sedes, claro. y participantes, pero la feria se venía desarrollando, pues ha sido un legado que ha quedado ahí de parte de mi padre, porque pues fue quien la inició. La inició en 1980, pero la librería también, bueno, ha publicado, ha hecho coediciones, tiene servicios bibliográficos para autores, para lectores que buscan un autor en particular, alguna edición en particular, y la librería El Día tiene esa cualidad. Te voy a pedir que me respondas esta pregunta después de la siguiente pausa comercial. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura, estoy conversando con Vladimir López. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Vladimir López, que me ha hecho una sucinta historia de la librería El Día, una librería icónica, importante, de promoción cultural y de la lectura en nuestra ciudad.
Oye, Vladi, yo te quería preguntar, ¿y en qué año se van a Sánchez Taboada? Pues mira, mi padre, con la experiencia previa que sufrió mi abuelo cuando por cuestiones de que arrendaban un espacio en el restaurante que administraba antes de llegar a la librería. Correcto. Tuvo un día pues la inquietud de decir que bueno, aquí en la librería de la calle Sexta tenemos un local también que rentamos. ¿Quién dice que un día no llega el propietario y nos echa a la calle, ¿no? Uh-huh. Necesitamos buscar un espacio también más amplio, porque él pues veía a Tijuana crecer y quería un espacio pues que fuera, digamos, apto para el siglo XXI, para una ciudad creciente y para una ciudad moderna, y entonces busca un espacio donde establecerse otra sucursal de la librería. Sí. Lo hace en Zona Río, ahí en Sánchez Taboada. En el 82 pues estaba ahí en construcción el edificio, y en el 83 se abre la librería por primera vez. Yo tengo un recuerdo de pequeño muy, muy nítido, porque en aquel entonces pues la zona urbana aquí de Zona Río estaba en desarrollo, era prácticamente todavía... Claro, sí, de acuerdo. Entonces yo recuerdo, mi abuelita vivía en la zona, en la colonia Postal, y recuerdo mucho una vez que haber caminado la Postal, mi madre, mi hermana y yo, pequeñitos, pero yo tenía ahí como 7, 8 años. Caminar de la Postal hacia la librería, todavía estaba en construcción y muchas Lucho Lotes baldíos, muchas cuadras inhabitadas. Pues para mi mente infantil, así, impresionable, sí. Me parecía eso un paisaje tipo postapocalíptico, así desértico, y con estructuras que todavía estaban en construcción. ¿Y qué dices? ¿A dónde va a estar la librería ahora? ¿A dónde vamos? Y pues es un brinco ahí de la Postal a lo que es ahorita el Cuauhtémoc, o el Abraham Lincoln, ¿no? Esa zona, son 5 minutos caminando, pero entonces parecía un camino interminable y parecía una zona te tocó ver inhóspita. todo ese desarrollo. Así es. Y pues con gran atino y gran visión nos establecimos una zona pues ahorita muy importante y céntrica, y estamos ahí desde el 83, la librería ahí está en Zona Río. Pero tengo la impresión que ese local ya de la librería, ya Alfonso prácticamente lo diseñó a las necesidades de una librería en forma y en expansión, ¿no es cierto? Claro, sí. Ya tiene todo, ¿no? Sí. Su visión, repito, era la de una librería moderna para una ciudad que la reclamaría, ¿no? Que buscaría ese tipo de espacio. Claro que en su momento pues era imposible vaticinar el surgimiento de Internet y todos los medios electrónicos que hoy existen y que distraen de otros pues medios de entretenimiento, ¿no? Claro, y alejan un poco del libro, pero la librería pues sigue estando ahí viva. A mí me toca pues como tercera generación ver cómo permanecemos como una empresa rentable, ya boyante otros 60 años, ojalá, ¿no? O sea, espero que eso sea el futuro. Y ha habido otras etapas, Vladimir, porque han estado en la creo que siguen con su presencia en la universidad, abrieron una librería también en Otay. Es decir, no han dejado de pelear por la difusión del libro, ¿no? Así es, en su momento tuvimos 4 librerías, como mencionas, una en Otay que se llamaba distinto, era el Ingenioso Hidalgo. Esa cerró también, desafortunadamente, ya hace algunos años, junto con la librería de la calle Sexta. Uh-huh. Es lo lamentable que las librerías pues batallamos mucho por subsistir, ¿verdad? Por existir en un ambiente, en un mercado adverso y difícil, por la falta de lectores, por todos los distractores que existen. Pero el mercado del libro sigue siendo fuerte, y creo que todavía hay para dónde crecer, y todavía hay potencial que se puede explotar. Por supuesto. Y bueno, la lucha con los medios digitales es muy fuerte. ¿Cómo la han vivido, Vladimir? Pues mira, en un principio yo creo que uno lo ve como una agresión, ¿no? hacia el oficio que uno desempeña, ¿no? Porque ve como que roba al público, como que distrae, como que aleja al público de los libros. Pero no va a desaparecer, ¿verdad? Tiene uno que verlo ya ahora como una herramienta, como un aliado, ver cómo se saca un provecho a los medios electrónicos, porque claro que tienen un uso
pues positivo y se le puede sacar un buen provecho si se saben aprovechar, ¿verdad? No, pues es otro canal de difusión de la lectura también, ¿no? Claro, claro. Y hoy en día, pues tienes que también pues abrir esos canales de venta, buscar por dónde consigues ampliar tu mercado. Y la venta en línea, pues es un apoyo indispensable para las librerías. Bien. Ha habido otras etapas de la librería también. En algún momento hicieron sus propias publicaciones, ¿no, Vladimir? Pues hemos incursionado, principalmente mi padre, en algunos proyectos así de edición. No tenemos como tal una línea editorial, Ajá. pero sí ha colaborado en proyectos de edición y publicaciones. Hubo una serie de libros llamados Entre Líneas hace algunos años que se publicaron algunos títulos aquí locales, de Francisco Morales, de Eduardo Sarabia, una obra titulada Tijuana Inc., que se dice fue la primera obra sobre Tijuana. Hernán de la Roca, ¿no? Así es. Sí. Entonces sí hemos incursionado ahí un poco en la publicación, aunque no es nuestro fuerte ni es No, pero han dado espacio Claro. a ese esfuerzo de los autores de Tijuana y de Baja California, ¿no? Siempre ha habido ahí por parte de mi padre, y yo también trato de darle continuidad a eso, un apoyo a los proyectos independientes, a los creadores aquí de Tijuana. Siempre él estuvo muy involucrado con los artistas y la gente de la cultura aquí en la ciudad. Y pues creo que eso nos ha impulsado y ha ayudado mucho, porque también aprecian el esfuerzo de Alfonso y de la librería por supuesto, apoyar la cultura en sus diferentes vertientes, ¿no? No, bueno, me regreso al tema de la librería en Sánchez Taboada, porque por Héctor Lucero tuve conversaciones con Alfonso en ese momento cuando estaba gestando, y cuando decide colocar este mural muy atractivo sobre el libro. El tema es el libro de ese mural, ¿no? Que son trabajos de Zúñiga y de Méndez, según me decías ahora en la pausa. Este mural, bueno, que la librería está pensada, pues ya cada detalle está pensado justo para que el lector, el visitante se sienta cómodo. Hay una sección de lectura infantil también, ¿no? Sí, pues hay... La cuestión que tenemos ahí es que tratamos de incorporar todas las áreas del conocimiento y todos tipos de libros. Hay librerías especializadas en ciertas áreas, ¿verdad? En las humanidades o en diferentes infantiles. Pues ahí tenemos el espacio, afortunadamente, para poder dar cabida a todo tipo de libros. Las humanidades son unas áreas que son muy importantes, que se van perdiendo de los currículums escolares, se va perdiendo la filosofía, la historia, no sé... pues no se inculca suficiente en la educación. La librería como una herramienta de desarrollo, de cambio social, fue el propósito de mi abuelo y de mi padre, y eso implica pues tener el acceso a todas las áreas del conocimiento, y desafortunadamente se van perdiendo. Tenemos áreas que vemos que se van encogiendo a veces porque no hay suficiente demanda, ¿verdad? Claro. Pero con una librería que se jacte de ser una librería genuina, ¿verdad? Como tratamos de ser, pues debe incluir todas esas áreas, y que el cliente, quien asista a la librería, pues encuentre algo más lo que busca, encuentre algo que no necesariamente va buscando, pero que se lo topa por casualidad, ¿verdad? Y que ahí creas un nuevo lector o creas una nueva... Bueno, y tienen una muy activa mesa de novedades, que es muy atractiva para nosotros. Vamos a hacer una pausa. Estoy con Vladimir López. Estamos en Rostros de la Cultura conversando sobre la cultura del libro en Tijuana. Muchísimas gracias. Regresamos. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con Vladimir López sobre la historia de la Librería El Día y sus enormes aportaciones al desarrollo cultural en Tijuana. Pero tengo en la línea a Carlos Lascano, lo hemos invitado a conversar, porque esta semana Carlos Lascano presentará su más reciente publicación en San Diego State University, en la Universidad de San Diego. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pedro. Aquí bien, preparamos presente para esta presentación. Me da mucho gusto saludarte. Carlos, platícanos un poco de este libro que vas a presentar en San Diego. Sí, este libro que vamos a presentar el presente se llama
California, 400 Years of a Name. Es la historia del nombre California, pero explicado al público estadounidense, sobre todo californiano, ¿verdad? Claro. Muchos piensan que el nombre California llegó a nuestra península, llegó aquí primero y después fue al actual estado de California. Muchos piensan que fue más o menos al mismo tiempo, pero en realidad hay casi 100 años de diferencia, ¿verdad? Y eso es lo que aquí explico en este texto, ¿verdad? Cómo el nombre California llega a la actual California estadounidense a partir del año de 1622, o sea, se acaban de cumplir 400 años de ese hecho, sí. En cambio, en nuestra tierra van ya casi 500 años. Casi 500 años. ¿Cuál es el primer punto en la península que lleva el nombre de California, Carlos? Originalmente fue el hoy Cabo San Lucas. El hoy Cabo San Lucas, bien. Sí, ese fue el Cabo California, así se le nombró originalmente por los soldados de Hernán Cortés en 1535, ¿sí? Y de ahí brinca al resto de la península. Excelente. ¿Y cómo es que llega a lo que hoy es la California americana, por así llamarle? ¿Quién trae el nombre? El nombre lo arrastró, fue debido a un error cartográfico. Comenzando el siglo XVII, un cartógrafo de mucha influencia, Fray Antonio de la Ascensión, equivocadamente creyó que desde Cabo San Lucas hasta el paralelo 42, que es actualmente la frontera entre Oregon y California, pensó que hasta ahí era una gran isla. Sí. Entonces el nombre de California, que entonces era nada más para la península, lo arrastró hacia todo lo que pensaba que era una isla, ¿verdad? Que era el paralelo 42, ¿verdad? Y así es como llega el nombre de California a la actual California americana. Claro. Previamente, la California americana previamente tuvo dos nombres. Recuerda que esta California la descubrió Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, después Correcto. de la explosión de la península. ¿Sí? Estuvo en Ensenada Cabrillo antes de ir a San Diego, ¿no? Exactamente, sí, unos días antes. Entonces Cabrillo nombra la Gran Quivira a la región, o sea, costera después de la península de California, ¿sí? Y eso fue a partir de 1542, y en 1579 llega a estas costas el pirata inglés Francis Drake y le llama Nueva Albión. Esos son los dos nombres previos que tuvo. ¿Puedes repetir los nombres previos que tuvo California, por favor? Primero fue la Gran Quivira, o sí. el Reino de Quivira. Después fue la Nueva Albión. Sí. De hecho, la Nueva Albión. Durante muchos años para los españoles fue Quivira y para los ingleses fue la Nueva Albión, ¿no? Bien, te está escuchando Vladimir López de la Librería El Día, que seguramente te quiere dar algún saludo. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Don Vladimir, buenos días, gusto saludarlo. Pues Vladimir, pues sabes, es heredero de una estirpe de libreros, desde su abuelo en la Librería El Día en la calle Sexta, Alfonso en Sánchez Taboada. Oye, ¿nos puedes recordar entonces, Carlos, cuándo es esta presentación y a qué horas y si la entrada es libre? Sí, esta presentación va a ser en la Universidad Estatal de California. Sí. A las 11 de la mañana, el día 20. El jueves 20, a las 11 de la mañana, sí. Sí, de hecho, pues tú vas a ser uno de los comentaristas, ¿verdad? Bueno, voy en calidad de amigo de Carlos Lascano, nada más. No, pues tú vas a comentar. De hecho, recuerda que esta investigación surge a raíz del libro que tú me ayudaste a publicar, que fue California, biografía de una palabra, ¿recuerdas? Exactamente, sí, cómo no. Pero a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho que hayas hecho esta versión en inglés, porque estoy seguro que este público, y aún un público conocedor como es el de la universidad, y bueno, hay que mencionar aquí a nuestro amigo Mario Martín, que es con quien has organizado tú esta presentación, un hombre de letras, un gran promotor de la lectura mexicana, hispanoamericana en San Diego State University, que te ha invitado. Me da mucho gusto que ahí lleves este libro, porque estoy seguro que pues se desconoce mucho en California cuál es el origen del nombre. ¿Algo que quieras agregar, Carlos? Pues me vas a agradecerte, ¿verdad? Y pronto este libro lo pondremos a disposición tanto del público de Estados Unidos como del público de Baja California, ¿verdad? Porque es una historia que realmente nos compete a ambos lados de la frontera, ¿verdad? Claro, sí, es muy importante. Si no sabemos el origen de nuestro nombre,
si no tenemos acceso a nuestra acta de nacimiento, por así decirlo, pues será muy difícil que sepamos a dónde queremos llegar. Carlos, siempre es un gusto escucharte, es un honor para mí contar con tu amistad por las enormes aportaciones que has hecho al conocimiento de la historia de nuestro estado. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, te agradezco a ti. Y sé que te mantienes siempre muy activo, ya nos platicarás en otro momento de tus futuros proyectos. Oye, Pedro. Claro que sí. Sí, a ver, Vladimir te quiere hacer un comentario, perdón. No, bueno, aprovechando aquí el momento, de si hay oportunidad en un futuro de presentar el libro ahí con nosotros en la librería, pues sería más que bienvenido. Muchas gracias. Tienes una invitación, Carlos. Excelente. Pues sí, sería muy bueno tener la presentación de tu libro acá en Tijuana, y la librería El Día es un espléndido escenario. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un gusto saludarte. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Muy importante lo que dice Carlos, ¿no te parece, Vladimir? La necesidad de conocer cuál es el origen de la palabra California, cómo llegó a estas tierras, y bueno, algo que yo desconocía al menos, que tardó 100 años en llegar a lo que hoy es la California americana. Claro. Pues claro, muchas veces los que somos aquí nacidos en el estado ni siquiera lo sabemos, ¿verdad? Y siendo una tierra de inmigrantes, creo que es importante que la historia se le dé difusión y sea ampliamente conocida, ¿no? Así es, y que salga, bueno, este trabajo que ha hecho Carlos y otros historiadores de la región, por supuesto, de dar a conocer. ¿Qué futuro le ves a la librería El Día? ¿Hacia dónde se orienta el trabajo de que estás tú encabezando ahora? Pues mira, aun cuando mencionaba antes, trabajamos en un medio bastante adverso, como sí. mencionaba, por las cuestiones ya sociales y educativas y en general. Pues hay bastante buena perspectiva en el sentido de que el mercado, el público infantil, las series juveniles, tienen mucho éxito, y hay entonces la esperanza de que los lectores se sigan pues desarrollando, que siga generándose una generación lectora, ¿verdad? Hoy en día, como mencionábamos, los medios electrónicos pues tienen mucha influencia en los jóvenes, ¿verdad? Y hay un nuevo género, un nuevo, ¿cómo diría? Pues un fenómeno que se da por los youtubers, que tienen mucha audiencia. Muchos seguidores. Y luego, claro. luego se vuelven autores, los publican, y eso genera el interés de los jóvenes por la lectura, y eso pues creemos que va generando lectores, ¿verdad? Claro. Variando un poquito, saliendo un poquito del tema, ahorita que tocábamos el tema de publicaciones y presentaciones, que es una pregunta, con el cúmulo increíble que imagino que tienes tú de experiencias con personajes ilustres y toda una vida en la cultura, ¿nunca has pensado escribir un libro? Ya. Ahora me la cambiaste, Vladi. Bien, Sí, claro. Estoy escribiendo algunas anécdotas de mi infancia, de mi juventud, no sé si eso responda a tu interés, pero estoy recuperando, a raíz de la muerte de mi madre, empecé a escribir un poco la historia de la familia Palacio, de la familia Ochoa, y lo he ido condensando en un trabajo. Pienso publicar una primera parte quizás este año. Lo que mucha gente me pregunta, como tú, la relación con algunos personajes de la cultura nacional. Ahorita vamos a hablar de uno muy importante, que es Elena Poniatowska, que le entregan la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República este miércoles 19 de abril. Y eso lo estoy guardando, porque eso sigo todavía trabajándola, pero sí, también a mí me encantaría pues qué buena hacer noticia, una presentación en la librería El Día. Creo que es necesario, y qué buena noticia que lo tengas ya en proceso. Pero está en el horno todavía, está en el horno. Estoy preparado. Estoy ahí agregando algunos ingredientes. Sigo trabajándola, porque para mí es salir con una publicación, para mí implica una gran responsabilidad. Entonces, tener un texto cuidado, un texto bien organizada, las ideas, y hacer un recorrido importante. Muchísimas gracias por preguntarlo. Entonces, ustedes están... me llama mucho la atención esto que me dices. Es esta nueva corriente de los seguidores de los jóvenes. Yo te diría, yo veo los jóvenes y veo este interés, por ejemplo, por la literatura de manga, las publicaciones japonesas, los nuevos cómics, que también ahí hay un furor en torno a eso,
pero esto que me dices de los youtubers, eso no lo tenía yo contemplado como lectores. Sí, es una corriente que se ha dado pues, en tiempos recientes. A mí también me ha sorprendido en algunos eventos la convocatoria y el público que tienen, porque son numerosos y son pues te digo, da esperanza de no se va a perder el apego por el libro, ¿verdad? La cuestión que tenemos ahorita es de que prácticamente todo el material audiovisual, digamos, sabemos que la música, las películas, todo ha dejado de existir en formato físico, ¿no? Exactamente. El libro se resiste aún y porque existe todavía ese gusto por lo físico, ¿no? Por el libro, la sensación táctil, la experiencia de un libro en las manos, ¿no? El reto yo creo que está con las nuevas generaciones que ya crecen con la pantalla desde pequeñitos, ¿verdad? En todos sus tamaños y modalidades para todo. Si en adelante tendrán también ese gusto y ese apego por el libro en un formato físico, ¿verdad? Esperamos que pues por medio de la educación, de la familia, que se transmita y se herede ese gusto por el libro y pues no lleguemos a ver que desaparezca, ¿no? Confío en que no será así, pero depende de que las nuevas generaciones pues tengan continuidad con ese gusto y esa cercanía con el libro, ¿verdad? Claro, y es muy importante mantener la lectura, porque cuando uno se acerca a un libro, porque me gusta, porque me trae recuerdos, etcétera, y uno empieza a leer en la infancia, en la juventud, en realidad también está abriéndose a otras lecturas. Es decir, la costumbre de leer es, bueno, primero hay que leer lo que a uno le gusta y que lo recomiendan en la escuela y los padres, tal, pero se está creando una vía hacia el conocimiento en general, ¿no? Perderle miedo al libro, saber que es un objeto amigable del que uno va a aprender, pero además la riqueza que puede uno encontrar. Estoy conversando con Vladimir López y ya hicimos el enlace con Carlos Lascano. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos en Rostros de la Cultura a través de PCN. Seguimos en Rostros de la Cultura, estoy conversando con Vladimir López, que ha sido, al igual que don Alfonso López Camacho, pues un promotor de la lectura y de la literatura en Tijuana. ¿Ibas a comentar algo más, Vladi, cuando te interrumpí? Algo sobre el futuro de la librería y qué planes tienes para este año. Bueno, pues curiosamente estamos este año celebrando 60 años de existencia. Oye, pues muchas felicidades, son como se dice coloquialmente, el sexto piso. Pues gracias. El mérito no es mío realmente, creo. Pero es acumulado. Pero acepto las felicitaciones. Y sí tenemos pensado ahorita, a partir de mayo, tener algunas actividades, ir calendarizando algunas actividades en la librería, empezando por este próximo 29 de abril, para conmemorar el Día del Niño, algunos cuentacuentos, actividades en la librería. Posteriormente tendremos ahí presentaciones, actividades que se irán anunciando por las redes. Entonces, quien nos quiera acompañar en nuestro festejo de aniversario, pues estén atentos ahí a las redes para información de cuándo se estará celebrando. Harán actividades básicamente en la librería. Así es, sí. Pues mira, no lo sabía y me da muchísimo gusto que puedas anunciarlo y el espacio de Rostros de la Cultura está abierto, Vladimir, para que tanto tú como el equipo de la librería El Día, que siempre son tan amables, puedan promover aquí sus actividades con todo gusto. Pues agradezco la verdad de todo corazón la invitación, el espacio y el apoyo y de tantos años a la librería y a mi familia. Bueno, entonces empiezan el 29 de abril con actividades para el fomento de la lectura infantil. Así es, sí. ¿Qué son? ¿Cuentacuentos? ¿Lecturas? Tenemos programas cuentacuentos, también está todavía ahí por confirmarse por algunos talleres. Excelente. Y presentaciones, actividades diversas ahí en torno al libro y la lectura. Muy bien, pues me da muchísimo gusto y que nos mantengamos en contacto para cualquier actividad futura. Por supuesto. Tenía yo preparado una cápsula, pero por razones de tiempo la vamos a comentar más adelante, pero simplemente diré de manera muy breve que este próximo miércoles 19 de abril el Senado de la República le otorgará a Elena Poniatowska la medalla Belisario Domínguez, quizás la más alta condecoración que otorga el Estado mexicano. A quienes somos sus lectores, a quienes hemos seguido la trayectoria de Elena,
autora de La noche de Tlatelolco, Hasta no verte Jesús mío, Dos veces único, una novela sobre Lupe Marín, una de las esposas de Diego Rivera, Querido Diego te abraza Quiela, entre otros libros, pero sobre todo quien ha recuperado la literatura testimonial, este libro que estamos viendo en pantalla. Le voy a preguntar a Vladi, ¿cuántas ediciones distintas conoces de La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska? Yo supongo que bastantes. Pues es un libro que se ha reeditado, yo no sabría decirte un número, pero sé que es un libro pero muchas veces, ¿no? Que nunca falta ahí en los anaqueles de nuestra librería, y que es un libro, pues una lectura casi obligada si se trata de Poniatowska. Claro. Y pues una obra que es casi lectura obligada. Obligadísima. Sí. Bueno, y otras obras importantes de ella, como La piel del cielo, que es premio Alfaguara, ha sido premio Mazatlán, etcétera. Muy premiada Elena, y quienes hemos sido sus lectores, básicamente pues estamos muy, muy contentos, muy satisfechos de este reconocimiento que recibirá el próximo miércoles 19 de abril en el Senado de la República, donde se le otorgará la medalla Belisario Domínguez, que es muy importante que a un escritor se le den estos premios. ¿No consideras, Vladimir, que se premien a los escritores, a quienes han estado? Bueno, en el caso de Elena, fue periodista en el periódico El Día, que tanto mencionabas al principio de nuestra charla, que ha colaborado pues en La Jornada, en Proceso, en una serie de medios muy, muy importantes nacionales, y que ha tenido una presencia también importante en Tijuana. Pero bueno, me dice producción que tenemos que cortar porque el tiempo es el gran dictador de estos programas de televisión. Muchísimas gracias, Vladimir, por acompañarnos esta mañana en Rostros de la Cultura, y muchas gracias al público. Gracias. Nos vemos en una semana.